y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. América Latina que se mantiene en uso hasta el día de hoy. No hay otro en todas las Américas que sea tan antiguo y que todavía se esté usando como un teatro. Así que bienvenidos a este lugar tan especial. Para aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, que las bendiciones de Dios les acompañen donde quiera que estén. Bienvenidos. Estaremos cada noche aquí de 6 a 8 de la noche. La programación comienza un poquito más temprano, desde las 5:30, para ya entonces dar inicio. Y ahora, sin más, vamos a aquello a lo cual vinimos, al estudio de la Santa Palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un ejemplar de las Santas Escrituras? ¿Podría ver las manos? ¿Cuántos tienen un ejemplar? Oh, muy bien, la gran mayoría. Para aquellos que no tengan, desde el día de mañana podrán solicitar uno a la entrada. A ver, quisiéramos saber más o menos cuántos no tienen ejemplar de las Santas Escrituras para poder hacer provisión para el día de mañana. ¿Podrían levantar las manos los que necesitan uno para el día de mañana? Levanten su mano para nosotros saber cuántos traer. Muy bien, más o menos unos 30, 40 ejemplares. Muchas gracias. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir que el mismo Espíritu Santo que inspiró a estos santos hombres a escribir este libro, sea quien nos guíe a nosotros también. Porque ustedes saben que lo que hemos de leer en esta noche no son palabras de un hombre, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. El apóstol San Pedro, escribiendo en su segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amigo, amiga que me escuchas, lo que está escrito en la Escritura no es de hombres, es la santa palabra de Dios. Es inspirada, dice aquí, por el Espíritu Santo. Por eso, para poderla interpretar correctamente, porque aquí dice que ninguna parte de la Escritura, ninguna profecía es de interpretación privada. Eso significa que ningún ser humano tiene el derecho de venir y decirte: esto es lo que quiere decir la palabra de Dios. Es el mismo Espíritu Santo el que interpreta su palabra y la aplica en nuestros corazones. ¿Lo creen así? Pues entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos guíe en el estudio de su palabra. Aquellos que puedan hacerlo, me pueden acompañar
arrodillándonos y los demás inclinando su rostro en señal de reverencia en el lugar donde están. Yo me voy a arrodillar para dirigirme a nuestro Dios. Nuestro amantísimo Padre y Dios, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Venimos con corazones regocijados por el privilegio de conocerte a ti, conocer tu santo libro. Nos acercamos a ti a través de tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, e invocamos el cumplimiento de tu promesa. Tú dices en tu palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarás tú en medio de ellos. Te damos la bienvenida, Señor Jesús. Santo Espíritu, te damos la bienvenida. Y te pedimos que seas tú quien nos guíes en el estudio de tu palabra. Enséñanos, redargúyenos, muéstranos el camino. Y danos, Señor, un espíritu dócil para aceptar tu palabra, un corazón dispuesto a ponerla por obra y una voluntad férrea para hacer lo que tú nos pidas de acuerdo a tu voluntad. Bendice a cada persona aquí presente. Hay muchos que han venido con necesidades. Hay muchos que están aquí porque están buscando algo que cambie el rumbo de su vida, algo que prenda esa chispa de esperanza en su corazón. Hay muchos que han venido porque tienen dificultades, problemas en el seno de su hogar, en su familia, con sus hijos. Hay algunos aquí, Señor, que están luchando por salvar su hogar y su matrimonio. Hay otros, Padre Santo, que tienen enfermedades. O tenemos, Señor, seres queridos que están padeciendo alguna dolencia. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Extiende tu mano y toca a cada uno para gloria y honra de tu nombre. Y danos no lo que nosotros te pedimos, sino aquello que sea para tu gloria y honra. Y ahora, al abrir las páginas de tu santo libro, lo hacemos con reverencia, entendiendo que tu palabra no es solamente palabra escrita, sino es viva y eficaz, más penetrante que espada de 2 filos. Y Señor, por eso venimos humildemente a pedirte que tú apliques tu verdad a nuestro corazón. Me escondo detrás de la roca que es más grande que yo. Y te pido, Señor, que no me vean a mí, sino que vean a Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. En cada momento de la historia, Dios ha tenido un mensaje peculiar para ese periodo de la historia. Dios nunca ha dejado sin testimonio a su pueblo. El apóstol San Pedro nos dice justamente que Dios ha hablado en distintas maneras, pero que Él quiere que nosotros estemos al tanto de lo que es la verdad presente. Allí mismo en 2 de Pedro, en el capítulo 1, donde acabamos de leer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, porque Dios la reveló a través de los santos profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos dice en el primer capítulo de 2 de Pedro y en el versículo 11 y 12: porque de esta manera
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Noten esa frase tan importante del apóstol San Pedro. Él dice que debemos estar confirmados en la verdad presente. Todo lo que Dios ha hablado es verdad, pero en cada momento de la historia hay una verdad presente para ese momento, para esa época. Por ejemplo, déjenme ilustrar. Después de que el pecado entró en el mundo, a través de la desobediencia de nuestros primeros padres, Dios comenzó a revelarles el plan de salvación. Él comenzó a decirles cómo vendría la salvación a la raza humana. Y esto era un misterio, ¿saben? No es mi propósito en esta noche hablar de ese misterio tan profundo. Ojalá que en esta semana que vamos a estar juntos tengamos tiempo de hacerlo. Pero hay dos misterios mencionados en la palabra de Dios. El primer misterio se llama el misterio de la iniquidad, o sea, el misterio del origen del pecado. Y es un misterio profundo, que al acercarnos nos espanta pensar de dónde salió lo malo si Dios es bueno. Si Dios es perfecto, justo y santo, ¿cómo fue que uno de sus hijos se le reveló? Ese es el misterio del pecado, del origen del mal. Pero por otro lado hay otro misterio en la Biblia que se llama el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. El apóstol San Pablo lo menciona en su epístola a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es este misterio de la piedad. Ahora Dios comenzó a revelar ese misterio de la piedad después de la entrada del pecado. Si ustedes van a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 16, nos dice en el versículo 25 y 26: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Notaron? Aquí habla de un misterio que estaba escondido, oculto desde tiempos eternos, pero que a través de la escritura de los profetas se ha dado a revelar, se ha manifestado para que todos los seres humanos conozcan el evangelio. El evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación, y para que obedezcan a la fe. Dice aquí, el evangelio no es solamente creer, el evangelio también debe ser obedecido, porque dice el apóstol San Pablo nuevamente, en este caso escribiendo a los tesalonicenses en su segunda epístola, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, nos dice en el versículo 7, 8 y 9, el evangelio también
debe ser obedecido, porque dice el apóstol San Pablo nuevamente, en este caso escribiendo a los tesalonicenses en su segunda epístola, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, nos dice en el versículo 7, 8 y 9, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Noten, cuando el Señor Jesús venga en llama de fuego, acompañado de sus santos ángeles para dar su pago, para dar su retribución, dice que va a castigar a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. El evangelio no solo tiene que ser predicado, no solo tiene que ser creído, pero también tiene que ser obedecido si queremos que el evangelio efectúe nuestra salvación. Volviendo a lo que estaba diciendo, Dios comenzó a revelar en el jardín del Edén ese misterio que estaba oculto. Y la verdad presente en esa época era que Dios iba a enviar a un descendiente de la mujer, que pisaría, aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa fue la primera promesa de redención que Dios dio en el jardín del Edén. Y saben, Dios reveló ese misterio de una manera muy impresionante. Pueden ir al libro de Génesis, al capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y allí nos muestra cómo nuestros primeros padres pecaron, se rebelaron contra la voluntad de Dios y desobedecieron. Y tuvieron que ser echados del jardín del Edén. Cuenta la historia de que Adán y Eva se escondieron porque tuvieron miedo, porque se encontraron que estaban desnudos, perdieron la inocencia original de aquel que está en comunión con Dios. Y dice allí en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió a la mujer, el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La primera cápsula del evangelio.
Se le conoce como el protoevangelio. Proto quiere decir el primer evangelio, el primer destello de salvación, la primera promesa de redención. Guerra, enemistad entre la serpiente y entre la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero la promesa es: un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, aunque ésta le haría una herida. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió a la mujer, el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La primera cápsula del evangelio. Se le conoce como el protoevangelio. Proto quiere decir el primer evangelio, el primer destello de salvación, la primera promesa de redención. Guerra, enemistad entre la serpiente y entre la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero la promesa es: un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, aunque ésta le haría una herida, le mordería por detrás. Esa promesa fue lo que mantuvo a nuestros primeros padres. E inmediatamente después de eso, Dios les ilustró el plan de redención. Y miren qué impresionante fue eso. Dice en el versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando entró el pecado en el mundo, no existía la muerte. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y para mostrarles Dios la seriedad de lo que ellos habían hecho, el Creador llamó a un cordero, que al escuchar la voz de su Creador vino obediente y se echó a sus pies. Y allí, en la presencia de Adán y Eva, el Creador tomó un cuchillo. Esto es un misterio. Para ellos era algo espantoso, nunca antes habían visto, la muerte no existía. Y el Creador les explicó lo que era el pecado, y el pecado llevaba a la muerte. Y le dijo: ustedes tendrían que morir por su pecado, pero este animal inocente representa a aquel que vendrá a tomar vuestro lugar, al Hijo de Dios. Y allí, en la presencia de Adán y Eva, con sus ojos asombrados, azorados, espantados, el Creador cogió la daga, la colocó en la mano de Adán y le guió la mano para descargarla
sobre la garganta de ese animal inocente, un corderito que nada había hecho. El cordero abrió sus ojos espantado. Ustedes saben que los animales perciben cuando viene la muerte. Y el corderito se dio cuenta, pero fue demasiado tarde. El cuchillo se clavó en su garganta. El cordero dio un grito, un balido de extertor de la muerte. Se sacudió en los extertores de la muerte y finalmente quedó allí tendido, chorreando sangre, inerte, muerto, ante los ojos de Adán y Eva, que nunca habían visto la muerte. Ahí comenzaron a entender lo que era el pecado, lo que era la muerte y lo que era el sustituto. La palabra sustituto quiere decir alguien que toma nuestro lugar. Y ese corderito tomó el lugar que le correspondía a Adán y a Eva. Por eso dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y cubrió su desnudez. La piel de ese animalito muerto sirvió para cubrir su desnudez, pero era un símbolo de cómo la vida perfecta del Hijo de Dios cubriría nuestro pecado. Él tomaría nuestro lugar, Él pagaría nuestra deuda y moriría por nosotros. La verdad del Evangelio comenzó a ser revelada, pero no todos quisieron obedecer al Evangelio. El capítulo 4 del libro de Génesis nos cuenta cómo el Señor había establecido que cuando una persona pecaba tenía que traer arrepentido un animalito, ofrecerlo sobre un altar para así recibir el perdón de los pecados. Pero dice el capítulo 4 que Adán y Eva tuvieron al principio dos hijos. Uno se llamó Caín y el otro le pusieron por nombre Abel. Y dice en el versículo 2: y Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, un cordero, primogénito de las ovejas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si tú haces el bien, no serás enaltecido, pero si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú podrás enseñorearte de él. Y Caín le dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicida, fracticida, mató a su propio hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque se molestó, porque Abel había ofrecido un cordero y Dios aceptó su ofrenda, mientras que él había ofrecido del fruto de la tierra y Dios la rechazó. Y por eso se enojó. Ahora, hay personas que dicen: bueno, Caín un asesino, un sinvergüenza, ese no respetaba a Dios. Déjenme decirles, hay personas que dicen: bueno, Caín un asesino, un sinvergüenza, ese no respetaba a Dios. Déjenme decirles, fue criado por Adán y Eva, igual que Abel. Si no hubiera querido respetar a Dios, no hubiera traído una ofrenda al altar. Y hay gente que dice: bueno, pero qué injusto, porque Caín trajo lo que él tenía, fruto de la tierra, porque era labrador. Abel trajo un cordero porque él era pastor de ovejas. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Muy sencillo. Dios había dado instrucciones. Ya lo vimos en el capítulo 3.
les había enseñado con su ejemplo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La paga del pecado es muerte, y tenía que intervenir el derramamiento de la sangre para la remisión del pecado. Caín trajo lo que él quiso. Y no era que él era malo, él quería agradar a Dios, por eso trajo una ofrenda, lo mejor del fruto de la tierra. Pero no era lo que Dios había pedido. Saben, hay muchas personas hoy en día que quieren adorar a Dios a su manera, pero no de la manera como Dios ha pedido que se le adore. Vamos a hablar un poco más de esto esta semana. Porque el Señor Jesucristo dijo que Dios busca adoradores que le adoren en verdad. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran, San Juan 4:24, deben adorarle en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca Dios que le adoren. Ya vamos a hablar más de esto, pero estamos viendo cómo Dios espera que le sigamos, le obedezcamos y le adoremos a como Él manda, no como el hombre quiere. Hay mucha gente hoy en día que dice: yo adoro a Dios a mi manera, yo le sirvo a mi manera. Pero Dios dice: no es como tú quieras, es como yo te he pedido. Y aquí vemos el ejemplo. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque el hombre comenzó a rebelarse contra la voluntad de Dios desde el mismo comienzo, y aún el plan de salvación que Dios les había revelado comenzó a adulterarlo, a cambiarlo, a hacerlo a su propia. Personas que dicen: bueno, Caín, un asesino, un sinvergüenza, ese no respetaba a Dios. Déjenme decirles, fue criado por Adán y Eva, igual que Abel. Si no hubiera querido respetar a Dios, no hubiera traído una ofrenda al altar. Y hay gente que dice: bueno, pero qué injusto, porque Caín trajo lo que él tenía, fruto de la tierra, porque era labrador. Abel trajo un cordero porque él era pastor de ovejas. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Muy sencillo. Dios había dado instrucciones. Ya lo vimos en el capítulo 3. Les había enseñado con su ejemplo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La paga del pecado es muerte, y tenía que intervenir el derramamiento de la sangre para la remisión del pecado. Caín trajo lo que él quiso. Y no era que él era malo, él quería agradar a Dios, por eso trajo una ofrenda, lo mejor del fruto de la tierra. Pero no era lo que Dios había pedido. Saben, hay muchas personas hoy en día que quieren adorar a Dios a su manera, pero no de la manera como Dios ha pedido que se le adore. Vamos a hablar un poco más de esto esta semana. Porque el Señor Jesucristo dijo que Dios busca adoradores que le adoren en verdad. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran, San Juan 4:24, deben adorarle en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca Dios que le adoren. Ya vamos a hablar más de esto, pero estamos viendo cómo Dios espera que le sigamos, le obedezcamos y le adoremos a como Él manda, no como el hombre quiere. Hay mucha gente hoy en día que dice: yo adoro a Dios a mi manera, yo le sirvo a mi manera. Pero Dios dice: no es como tú quieras, es como yo te he pedido. Y aquí vemos el ejemplo. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque el hombre comenzó a rebelarse contra la voluntad de Dios desde el mismo comienzo, y aún el plan de salvación que Dios les había revelado
comenzó a adulterarlo, a cambiarlo, a hacerlo a su propia manera. Y el pecado comenzó a proliferar en la tierra, de tal manera que el hombre comenzó a corromperse más y más y más. Tanto llegó a hacer el mal en la tierra, porque el hombre quería hacer su voluntad. Y por cierto, no tengo el tiempo de mostrarles a ustedes en esta hora, pero de Caín salió una descendencia rebelde. Caín se apartó, se fue lejos, tuvo hijos, nietos, bisnietos, y salió una generación rebelde contra el Dios del cielo. Abel murió. Su nombre, Abel, en hebreo significa pasajero, efímero, que dura corto tiempo. Y eso fue la vida de Abel. Pero Dios les dio un nuevo hijo. Dice en Génesis capítulo 4 y versículo 25: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Miren qué interesante. De la descendencia de Set, los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Pero la Escritura dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová, ¿será qué? Será salvo. La salvación viene en invocar el nombre de Dios. Lo pueden comparar a esto con el libro de Joel. Joel se encuentra después de Daniel, Oseas, Joel, en el capítulo 2. Joel capítulo 2 y versículo 32. Dice: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aquí lo dice la Escritura: invocar el nombre de Jehová es la salvación. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, esto es Romanos capítulo 10 y versículo 13, declara así el apóstol: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que el invocar el nombre de Dios tiene que ver con la salvación. Pero dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Noten, otra vez nos encontramos con la misma frase. No todo el mundo quiere obedecer al evangelio. Hay muchos que dicen que el evangelio es solamente creer. Cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo, dice Hechos 16:31. Pero aquí dice que para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor, pero también hay que obedecer al evangelio. Qué interesante. Caín no obedeció al evangelio. Puso un evangelio a su propia manera y Dios no lo aceptó. Y así el hombre comenzó a hacer una religión a su antojo. Y saben, después de Romanos, si ustedes buscan un poquito más adelante, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Esto es Gálatas en el capítulo 1. Romanos, luego viene las 2 epístolas a los Corintios y luego Gálatas. Dice en Romanos capítulo 1 y versículo 6: estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué palabras fuertes, ¿verdad? No hay más de un evangelio, hay uno solo, pero hay algunos que pervierten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si viene alguien enseñando un evangelio diferente, San Pablo dice: sea maldito, maldito sea, si alguien viene enseñando un evangelio diferente. Tristemente los hombres se rebelaron contra Dios, hicieron una religión a su antojo. Y esta semana nosotros vamos a responder a la pregunta: ¿de dónde han salido tantas iglesias? ¿De dónde salieron tantas sectas y denominaciones? ¿Por qué? ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola. ¿Y de dónde entonces hay tantas? Nuevamente, el hombre pervirtió el evangelio. Y las divisiones vinieron muy temprano en la historia del cristianismo. Nuevamente, vayan a la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 16, donde leíamos hace un momento que Dios reveló ese misterio que estaba escondido desde edades eternas. Muchas gracias. Como que ya sabían que tenía sed, ¿verdad? Romanos capítulo 16, dice el versículo 17. Y esto el apóstol San Pablo les está escribiendo a los cristianos que vivían en Roma. Por eso se llama la epístola a los romanos. Y dice aquí en el versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Noten lo que dice San Pablo: tengan cuidado, hermanos, los que vivían en Roma, contra los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Ya en esa época, cuando se escribió el Nuevo Testamento, había divisiones en la iglesia. Había algunos que estaban cambiando la doctrina, estaban enseñando cosas a su manera. El evangelio ya estaba siendo pervertido. Por eso dice San Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis apartado del evangelio que os enseñamos para seguir un evangelio diferente. El hombre siempre ha buscado hacer las cosas a su manera, y seguimos siendo iguales, ¿verdad? Queremos hacer las cosas a nuestra manera. No queremos sujetarnos a lo que Dios dice. No queremos sujetarnos a su palabra. Y tenemos que aprender
a no ir más allá de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6, allí dando vuelta a la hoja, una página más adelante, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Dice que tenemos que aprender a no ir más allá de lo que está escrito, a no pensar más allá de lo que Dios reveló en su palabra. Y vamos a ver en esta semana por qué hay tantas iglesias. Pero una de las razones es porque cada uno quiere hacer la iglesia a su manera. Quiere adaptar la doctrina como ellos creen que les conviene mejor, en lugar de sujetarnos a lo que Dios mandó, igual que Caín. Ahí está el ejemplo, desde el mismo comienzo. Caín quiso hacer las cosas a su manera y Dios no aceptó su ofrenda porque no era lo que Dios le había pedido. Miren, la descendencia de Caín fueron rebeldes. La descendencia de Set, el hijo que tomó el lugar de Abel, y por cierto, los nombres de estos tres muchachos son muy interesantes. Yo he tenido el privilegio de estudiar el idioma hebreo y enseñarlo en la universidad por varios años. No soy judío, pero he aprendido el hebreo porque quería leer la Biblia en el idioma original en que se escribió. Y aprendí el hebreo y he estado en Israel para ir a aprender y a conocer esos lugares y aprender más del idioma. Pero el significado de esos tres nombres, de esos tres primeros hijos de Adán y Eva, son muy interesantes, significativos. El nombre Caín, el primer, pero el significado de esos tres nombres, de esos tres primeros hijos de Adán y Eva, son muy interesantes, significativos. El nombre Caín, el primer niño que nació en este mundo, significa lo logré, lo conseguí, lo pude. Qué nombre interesante, ¿verdad? ¿Y por qué le habrán puesto ese nombre? Bueno, la Biblia dice que Dios le dijo a Eva: con dolor parirás a tus hijos. Y ese primer niño que nació debe haber sido un dolor tan grande, el primer niño que le nacía a Eva y el primer niño que nacía en este mundo. No sabían, porque nadie había tenido un niño todavía, lo que era un dolor de parto. Y dicen que nadie lo sabe realmente, sino hasta que lo pase, ¿verdad? Porque los hombres podemos hablar de eso, pero no lo hemos experimentado, ¿no es cierto? A mí me tocó estar con mi esposa cuando nacieron nuestros hijos y pobrecita, ¿verdad? Es duro. Parece que le pusieron de nombre lo logré. Lo contento que debe haber estado, lo contenta que debe haber estado Eva cuando dijo: lo logré, lo hice, lo conseguí. Pero algunos comentadores dicen que el significado es mucho más profundo. Adán y Eva esperaban que naciera la simiente de la mujer que Dios les había prometido, porque Él le dijo: pondré enemistad entre la serpiente y entre la mujer. Y la simiente quiere decir el descendiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Ellos esperaban la promesa, el cumplimiento de lo que Dios había dicho, que enviaría un libertador de la descendencia de la mujer. Y cuando nació ese primer niño, le pusieron de nombre: lo logré, llegó el que esperábamos. Qué chasco, ¿verdad? Cuando ese primer niño se transformó en el primer asesino, el primer fratricida. El nombre de Abel, y por cierto, Caín, el nombre y su significado significa yo lo logré, yo lo conseguí. O sea, hice las cosas a mi manera y lo logré. El hombre haciendo las cosas a su manera. El nombre Abel significa efímero, pasajero.
alguien que dura breve tiempo. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Posiblemente Eva dijo, bueno, el primero me dolió mucho, pero pasó. El segundo pasa. Es pasajero el dolor, no dura para siempre. Y le puso pasajero, efímero al nombre del muchacho. Pero miren, fue el símbolo de su vida, porque su nombre es lo que fue su vida. Efímero, corto, pasajero. Y así perdió su vida en manos de su hermano. Pero el tercer niño que nació, le pusieron de nombre Set. Y Set en hebreo significa sustitución. Lo pueden ver en sus Biblias, en Génesis, en el capítulo 4. Génesis capítulo 4. Acabamos de leer ese versículo hace un momento. Dice el versículo 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y lo llamó por nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y si ustedes miran al pie de la página, la nota, dice el nombre Set significa sustitución, sustitución. Y justamente dice, a través de la descendencia de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La religión verdadera, el origen del verdadero culto en la Biblia, se encuentra en la descendencia de Set, que quiere decir sustitución. Para que el hombre tenga salvación y vida eterna, tiene que creer en el sustituto que Dios había de enviar a esta tierra para tomar el lugar del hombre pecador. Sustitución es la religión del Dios del cielo que hizo provisión, dio un sustituto para que tú y yo no tuviéramos que morir eternamente. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, la descendencia de de Set, de ahí viene el Mesías. De ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes van al libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, allí se encuentra la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas en el capítulo 3. Y no la vamos a leer completa porque trae todos los ascendientes de Cristo. Pero dice en el versículo 23 de Lucas 3, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, que era hijo de Elí, que era hijo de Matat, que era hijo de Leví, que era hijo de Melqui. Y ahí sigue toda la descendencia y pasa por David y pasa por Salomón, por todos esos grandes ascendientes del Mesías. Pero si ustedes llegan al versículo 37, dice, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, que fue hijo de Set, que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Así que la genealogía de Cristo nos remonta hasta el mismo comienzo, y Jesús viene de la descendencia de Set, el sustituto, y Él vino a ser el gran sustituto para la raza humana. Ahora, volviendo a la descendencia de Set. La descendencia de Set es muy interesante. En la descendencia de Set se encuentra el plan de salvación. Vamos de vuelta a Génesis. Génesis en el capítulo 5. Dice, este es el libro de las genealogías o de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán y luego viene Set. Y Set, versículo 6, tenía 105 años cuando engendró a su primogénito y le puso de nombre
Enós. Y Enós, versículo 9, tenía 90 años cuando engendró a Cainán. Y Cainán, versículo 12, tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Y Mahalalel, versículo 15, tenía 65 años cuando engendró a Jared. Miren que están los mismos nombres que estaban allá en San Lucas. Y Jared fue el padre de Enoc, versículo 18. Y Enoc fue el padre de Matusalem, versículo 21. Y Matusalem, versículo 25, fue el padre de Lamec. Y Lamec fue el padre de Noé. Se los voy a mencionar. Ahora usted puede decir, ay, esto está un poquito aburrido. Estamos hablando de gente que murió hace tanto tiempo antes del diluvio, patriarcas y esas genealogías. Cuando yo leo la Biblia eso me aburre, lo paso rapidito. Déjenme decirles, toda palabra es inspirada por Dios y es útil, dice San Pablo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si yo tuviera una pizarra, les pondría los 10 nombres de los patriarcas, estos 10 nombres que acabamos de leer. Si tú tienes un lápiz y un papel, y te recomiendo que cada noche traigas una libreta, porque aquí vas a recibir mucha información interesante de la palabra de Dios. No creas que esto es simplemente una charla. Lo que estamos estudiando es el libro sagrado. Y dice el Señor Jesucristo que es como una fuente inagotable de la cual podemos sacar tesoros cada día. Y cuanto más profundo cavamos, más grandes son los tesoros que podemos aprender. Así que si tú quieres recordarte algunas de esas cosas, porque sabes, la verdad es que al tiempito de escucharlas se nos olvidan. Así es nuestra mente, pero si las anotamos, las podemos repasar y podemos compartirlas con otros. Si tienes un lápiz y un papel, anota los 10 nombres de los primeros 10 patriarcas, desde Adán hasta Noé, que fue cuando vino el diluvio. Pon Adán, luego sigue Set, luego sigue Enós, luego sigue Cainán, luego sigue Mahalalel, luego sigue Jared. Estoy yendo muy rápido, ¿verdad? Se los repito otra vez. Adán, Set, Enós, Cainán, Mahalalel o Maalalel con H, Maalalel, Jared con J, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé. Ojalá que los hayas puesto en una columna, porque ahora te voy a dar el significado de los nombres de esos patriarcas. Y vas a aprender algo muy interesante. Hoy hay muchas personas que no saben esto. Para esto hay que saber un poquito de hebreo. Nosotros leemos los nombres y son nombres, pero el hebreo sabe el significado de los nombres. Adán quiere decir hombre. ¿Cómo se dice hombre en hebreo? Adán, muy bien, eso es lo que quiere decir hombre. Set, ya vimos lo que quiere decir, sustituto. Literalmente en hebreo, Set quiere decir puesto en lugar de. Puesto en lugar de, porque él fue puesto en el lugar de Abel, a quien mató Caín. Ponle al lado de Abel, puesto en lugar de. El hijo de Set se llamó Enós. Y Enós quiere decir, él cayó. Qué nombre raro, ¿verdad? Él cayó. ¿Por qué le pusieron ese nombre? No sé, pero posiblemente cuando estaban haciendo el bebé, se le cayó a la partera. O cayó al suelo el niño, vino muy rápido, no alcanzaron a recogerlo, pero le pusieron de nombre, se cayó. El próximo nombre es Cainán. Cainán es el hijo de Enós. Y el nombre Cainán viene del verbo hebreo caná, que quiere decir lamento, lloro.
súplica, endecha. Es un lamento fúnebre, una endecha. De ahí que el libro Lamentaciones se llama Cainá, igual que Cainán, el mismo nombre, Lamentaciones. El nombre Cainán quiere decir él andaba lamentándose. Él andaba lamentándose. No sabemos si fue el niño el que era muy chillón y le pusieron lamentándose, o si era el papá que andaba chillando, o era la mamá. El asunto es que le quedó de nombre llorón, lamentador. Él andaba lamentándose. Ese es el nombre de Cainán. El quinto descendiente de la genealogía se llama, ¿cómo? Mahalalel. Este es un nombre interesante. Él en hebreo quiere decir Dios. Él. Por eso Daniel quiere decir, Dan es juez. Daní es mi juez. Daniel quiere decir, mi juez es Dios. Eso es lo que quiere decir Daniel. Ezequiel, todos los nombres que terminan en él, quiere decir Dios, él. Y todos los nombres que comienzan con él, Elías, Eliseo, Elizabeth, todos los que comienzan con él, quiere decir Dios. Mahalalel, todos los que comienzan con él, quiere decir Dios. Mahalalel, él quiere decir Dios. Mahal quiere decir bendecir. Y Mahalalel quiere decir el Dios bendito o el bendito Dios. El bendito Dios. Pónganlo allí, el bendito Dios. Tú dices, pastor, ¿y para qué estamos haciendo esto? Ya van a ver, es muy interesante. Ya estamos en el sexto ahora. Después de Mahalalel viene Jared. Y el nombre Jared quiere decir descender, o sea, viene del verbo descender. Literalmente, Yared en hebreo, no se dice Jared, sino Yared, quiere decir, él bajará, él descenderá. Está en futuro, no está en pasado ni en presente, sino en imperfecto, en futuro. Y el hijo de Jared se llamó Enoc. Enoc es el séptimo en la genealogía desde Adán. Mantengan allí y vayan por un momentito al libro de Judas, que está justo antes de Apocalipsis. Judas es un libro muy cortito, nomás tiene un capítulo, pero allí se menciona a Enoc. Dice el versículo 14. Si tienen sus Biblias, busquen Judas justo antes de Apocalipsis, versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Ahí lo menciona, que es el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han obrado impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso dijo Enoc, séptimo desde Adán. Él anunció que venía un juicio. Dice, Dios vendrá a hacer juicio contra todos, a dejar convictos a todos los impíos que andan impíamente. Ahora déjenme decirles algo de Enoc. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Enoc era profeta. Un profeta es una persona que recibe comunicados de parte de Dios y los comunica. Es un mensajero de Dios. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. ¿Y cómo se comunica Dios con un profeta? ¿Alguno de ustedes saben? ¿Cómo hace Dios para hablarle? Nosotros decimos que la Biblia fue escrita por los profetas. ¿Se las dictó Dios a la Biblia? ¿Fue dictada? Ah, muy bien. Fíjense qué interesante.
Un profeta recibe revelaciones de parte de Dios. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pero la escribieron los hombres, ¿sí o no? ¿La Biblia la escribieron los hombres o la escribió Dios? Los hombres la escribieron. ¿Y por qué entonces nosotros le llamamos la palabra de Dios si la escribieron los hombres? Muy bien, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios les reveló por medio de sueños y visiones. Miren un versículo muy interesante, Números capítulo 12 y versículo 6. Números 12, 6. Dice así: y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Cuando Dios quiere comunicarse, revelarle algo a un profeta, Dios se le aparece en sueños y le habla en visiones. La diferencia entre un sueño y una visión es que en la visión el profeta está despierto, en el sueño está dormido. Pero es lo mismo, un sueño y una visión es lo mismo. No más que en la visión el profeta ve como si fuera un sueño, algo que Dios le muestra, pero está despierto, no está dormido. Pierde conocimiento de lo que lo rodea, está concentrado en lo que está viendo y no ve nada a su alrededor. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, Enoc fue profeta de Dios y Dios le reveló que iba a venir un juicio sobre la tierra. No solo le mostró el juicio que iba a venir en su época, sino también el juicio final. Porque dice que Enoc vio al Señor viniendo con sus decenas de millares de ángeles para hacer juicio sobre todos los habitantes de la tierra. Habló del juicio final, pero también habló del juicio de sus días, de su época. Y miren qué interesante, como él era profeta, él tenía revelaciones de Dios. Y cuando nació su hijo, vayan de vuelta a Génesis capítulo 5. Génesis 5. Dice en el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Enoc es el único patriarca que no murió, fue llevado vivo por Dios, desapareció. Y eso lo pueden leer en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, no lo vamos a buscar. Hebreos 11, versículo 5. Dice que no fue traspuesto, versículo 6, para no ver la muerte. Fue llevado con Dios sin morir. Era profeta, pero dice que él comenzó a caminar con Dios más de cerca cuando tuvo un hijo y le puso por nombre Matusalem. El nombre Matusalem no es muy común hoy en día, pero sin embargo lo usamos porque cuando queremos decir que alguien vive mucho tiempo, decimos: este tiene más años que Matusalem. ¿Y por qué decimos así? Porque Matusalem fue el hombre que más tiempo vivió sobre el planeta Tierra, 969 años. Ahora, el nombre Matusalem tiene un significado muy interesante. Enoc era profeta y Dios le reveló que venía el juicio. Y cuando ese niño nació, su padre le puso por nombre Methusalem. Meth o Moth en hebreo quiere decir muerte. Mothú o Methú quiere decir su muerte. Methusalem quiere decir su muerte traerá el juicio. En otras palabras, Matusalem era un oráculo viviente. La palabra oráculo quiere decir profecía. Era una profecía viva
que caminaba, una profecía con patitas. Mientras él caminaba, su vida era la profecía, porque el padre que era profeta dijo: el día que Matusalem se muera, su muerte traerá lo que Dios ha dicho que va a traer sobre la tierra, el juicio. Y saben, si ustedes sacan la cuenta de cuándo murió Matusalem, la pueden sacar en esos versículos que siguen, no lo voy a hacer yo, pero sumen los años que vivió cada uno de ellos y cuántos años tenía cuando nació su hijo. Y cuando fue el diluvio, que era cuando Noé, que es el nieto de Matusalem, tenía 600 años, y sumen los años que tenía el padre de Matusalem cuando nació Noé, perdón, el hijo de Matusalem, el padre de Noé, que era Lamec. Dice, Lamec tenía 182 años cuando nació Noé. Y Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. 182 más 600 son 782. Y Matusalem, dice, tenía 187 años cuando nació Lamec. Si a eso le suman 187, le da 969. Desde que nació Matusalem hasta que vino el diluvio, pasaron 969 años, que es exactamente la edad que vivió Matusalem. O sea, Matusalem vivió 969 años, y cuando él murió, vino el diluvio. Era la señal que Dios le había dado a la generación antediluviana: mientras Matusalem esté vivo hay misericordia, pero el día que Matusalem muera viene el juicio. Y así sucedió. Matusalem murió, el abuelito de Noé, y Noé reunió a su familia y dijo: murió el abuelo, llegó el tiempo de entrar al arca. Y entraron al arca el día después de la muerte de Matusalem, después de haberlo enterrado. Y vino el diluvio, como Dios lo había profetizado a través de Matusalem y de Enoc. Y ya casi terminamos esta genealogía. Nos quedan 2 nombres más. Anoten el significado. Lamec, el hijo de Matusalem, el padre de Noé, significa fortaleza, poder. Y Noé, su nombre significa consuelo, descanso, solaz. Porque dice el versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que el nombre Noé significa alivio, consuelo, descanso, solaz. Ahora ahí ustedes tienen los 10 nombres de los patriarcas con su significado. Yo les dije que Dios reveló el plan de salvación a través de los profetas, a través de su palabra. Ahora escuchen, yo les voy a leer los nombres de los 10 patriarcas en hebreo primero y luego su significado en español. En hebreo son Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Lamec. Perdón, me faltó, los digo otra vez. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé. Esos son los 10 en hebreo. Pero resulta que yo los repito y son nombres para ustedes. Pero si usted fuera hebreo y entiende el idioma, yo le estoy diciendo un significado con cada nombre, porque Adán quiere decir hombre. Ahora se los voy a dar con el significado. Presten atención. El hombre puesto en el lugar del Edén, le ponemos la palabrita solamente Edén. El hombre puesto en el lugar del Edén, él cayó, andaba lamentándose. El bendito Dios, él bajará, descenderá del cielo, enseñando justicia. Se me olvidó darles el nombre de Enoc, el significado. El nombre Enoc significa enseñando justicia y disciplina.
Él bajará del cielo enseñando justicia y disciplina. Su muerte traerá fortaleza, poder, alivio, solaz, consuelo y descanso. Qué maravilloso, ¿verdad? El plan de salvación revelado a través de los nombres. Se lo vuelvo a repetir. El hombre, Adán, puesto en el lugar del Edén, él cayó, andaba lamentándose. El bendito Dios, Él bajará del cielo enseñando justicia. Su muerte traerá alivio, poder, solaz y descanso. El plan de salvación en el nombre de los patriarcas. Dios reveló esto a los profetas, ahora también reveló que venía el diluvio. Y ahora retomo el tema porque ya estamos casi a punto de llegar al final. Hemos hablado de muchas cosas interesantes, pero lo que viene ahora es lo más interesante. Así como Dios para cada periodo de la historia tenía una verdad que el pueblo necesitaba saber, en la era de los patriarcas esa verdad era que en el nombre de los patriarcas. Dios reveló esto a los profetas, ahora también reveló que venía el diluvio. Y ahora retomo el tema porque ya estamos casi a punto de llegar al final. Hemos hablado de muchas cosas interesantes, pero lo que viene ahora es lo más interesante. Así como Dios para cada periodo de la historia tenía una verdad que el pueblo necesitaba saber, en la era de los patriarcas esa verdad era que el perdón de los pecados era a través de un corderito. Pero ya cuando vino Cristo, el perdón no es a través de un cordero. Tú y yo no tenemos que matar un cordero para ser perdonado, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramó su sangre por ti y por mí. Él fue el sustituto que pagó la deuda por nuestro pecado. La verdad presente para la época de Noé era que Dios iba a traer un juicio. Y eso se anunció a través de Enoc y a través de Noé. Por 120 años Noé estuvo predicando que venía el diluvio, pero la gente no le creyó. Y se perdieron casi todos. ¿Saben cuántos se salvaron en el arca? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? 8, incluyendo a Noé. ¿Cómo puede ser que de toda una generación de millones de personas solamente 8 se salvaran? Porque no obedecieron el evangelio. Y el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Miren, Dios les estaba dando una oportunidad de salvación. Les estaba diciendo, ¿quieren salvarse? Entren al arca de salvación. Noé hizo el arca bien grande para que entrara mucha gente, pero no quisieron entrar, no obedecieron al evangelio. Y repito, el evangelio son buenas nuevas de salvación. Pero para que yo sea salvo no alcanza con saber las buenas nuevas. Tengo que obedecer el evangelio. Tengo que hacer lo que Dios me manda si yo quiero ser salvo a través del evangelio. El evangelio no puede salvar a nadie que no quiere ser salvo. Dios no puede salvar a nadie que no quiere salvarse, que no quiere arrepentirse, que no quiere confesar sus pecados. El evangelio son las buenas de salvación, que Dios ha hecho provisión dando un sustituto para el pecado. Pero tú y yo necesitamos aceptarlo si queremos ser salvos. Así como Dios tuvo una verdad para la época de Adán, tuvo una verdad para la época de Noé, tuvo una verdad para la época cuando vino Cristo. Porque Dios levantó un profeta también, como había levantado a Noé, como había levantado a Enoc. Dios levantó un profeta. Y Jesús dijo que de todos los profetas que han vivido en esta tierra, ninguno más grande que Juan el Bautista. Y ese hombre fue el que vino a preparar el camino delante del Señor, a preparar la senda para la primera venida de Cristo, a preparar a un pueblo que estuviera listo para recibirle. Pero otra vez, muy pocos le creyeron. Dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron, aunque Juan el Bautista predicó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa misma gente gritaron, crucifícale, crucifícale.
sin saber que ellos mismos estaban cumpliendo la profecía, porque así el Cordero tenía que morir, pero lo rechazaron. La verdad presente en esa época fue que Cristo era el Cordero de Dios que había venido a morir por los pecados del mundo. Así también Dios tiene una verdad presente para nuestros días. Todo lo que hemos hablado hoy es verdad, pero hay una verdad presente para nuestros días. La verdad presente para nuestros días no es que va a venir un diluvio. Eso fue verdad en aquella época, pero ya pasó. La verdad presente no es que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Eso es verdad y es cierto y sigue siendo verdad, pero eso pasó en el pasado. La verdad presente hoy en día es que ese mismo Jesús que murió y que resucitó y que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La verdad presente para hoy en día es que está muy pronto el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Está muy pronto el tiempo cuando se va a cumplir lo que enseñaron los apóstoles, que Él va a venir desde el cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la verdad presente. Y saben, sorpréndanse más. La verdad presente tiene que ver con la hora del juicio de Dios. Y Dios envió un mensaje para ser dado a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y con este pasaje vamos a concluir en esta noche. Búsquenlo por favor, Apocalipsis capítulo 14. Y con esto vamos a introducirles lo que va a ser el estudio del tema de toda esta semana. Va a ser el estudio de la profecía del libro de Apocalipsis. Y vamos a estudiar la verdad presente, el mensaje que Dios ha enviado para esta generación del planeta Tierra, para nuestra época. Apocalipsis 14, comenzando con el versículo 6 en adelante, dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Otra vez, el evangelio eterno es el mensaje de salvación. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué dice?, ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. A ver, díganlo junto conmigo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí otra voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, dice Juan,
Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel diciendo a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Amigo, amiga que me escuchas, justo antes de la cosecha final de este planeta Tierra, cuando el Hijo del Hombre, que viene en las nubes del cielo, va a echar su hoz para recoger la cosecha final de los redimidos de esta tierra, Dios manda el último mensaje de llamado, de misericordia, de amonestación al planeta Tierra. Y dice que este mensaje tenía que ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El primer ángel llama a los seres humanos a temer a Dios y a darle gloria, y anuncia la hora del juicio de Dios. Dice: ha llegado la hora de su juicio, y llama a adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. La adoración es muy importante, porque el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen. ¿A quién vas a adorar tú? ¿Vas a adorar al Dios creador o vas a adorar a la criatura? ¿Vas a adorar a Cristo o vas a adorar al anticristo? Porque el anticristo es la bestia. Y dice: si alguno adora a la bestia. Y no me voy a adelantar, porque esto lo vamos a estudiar toda esta semana. Vamos a ver qué cosa es la bestia. Vamos a ver qué cosa es el anticristo y qué es la marca de la bestia. Ustedes lo vieron en la cartelera de aquí del teatro, los temas que vamos a estar tratando. El primer ángel amonesta a adorar a Dios, al Creador, y anuncia la hora del juicio. El segundo ángel desenmascara a Babilonia y dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y tú dices: pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Yo sé que Babilonia es una ciudad que existió hace muchos siglos atrás y que cayó 538 años antes del nacimiento de Cristo. Déjame decirte, Babilonia es el nombre de una ciudad, pero es el nombre de una mujer. Apocalipsis 17, a Babilonia se le llama Babilonia la grande, la gran ramera, la prostituta que está sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Eso es Apocalipsis 17. Una mujer representa en la Biblia una iglesia, una entidad religiosa, y la palabra Babilonia quiere decir confusión. Nosotros vamos a ver, como comenzamos a ver el primer destello del plan de salvación hoy, también comenzamos a ver el primer indicio de la religión falsa. Comenzó con Caín, y vamos a ver de dónde viene el error que ha cundido, que se llama Babilonia, confusión. Justamente el origen de la religión falsa sucedió en Babilonia. Y usted dice: ¿y dónde queda Babilonia? ¿Y por qué surgió allí? Esperen que veamos el mensaje del segundo ángel y van a ver cuán importante es esto, porque ahí se desenmascara todo el error religioso que hay en el mundo, todo el engaño, y vamos a ver la verdad y vamos a ver el error para no ser confundido. Y el mensaje del tercer ángel amonesta contra una bestia, y una bestia en la Biblia representa un superpoder político. Las bestias representan poderes políticos que han dominado al mundo, pero viene un poder final bajo el nuevo orden mundial, un poder político que se va a unir con el poder religioso, porque en Apocalipsis 17 la mujer está montada sobre la bestia, y este superpoder va a establecer un gobierno global. El mundo entero va a estar dominado por un poder político unido con un poder religioso. Lo que viene es terrible,
Por eso Dios nos amonesta y dice, ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Cristo o al anticristo? ¿Al Cordero o a la bestia? ¿Al Creador o a la criatura? ¿Seguirás a Jesús o seguirás a la bestia? Y dice que si alguno adora a la bestia, va a ser atormentado con fuego y azufre. Y el que recibe la marca de la bestia no tendrá reposo de día ni de noche, sino que será quemado delante de los santos ángeles y del Cordero. Es terrible, pero Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos sean salvos. Y por eso Él manda este mensaje de amonestación. ¿Y cómo yo sé que este es el último mensaje? ¿Cómo yo sé que esta es la verdad presente para esta generación? Porque Juan dice, después de esto miré y vi una nube blanca y venía uno sentado en la nube que traía una hoz aguda y recogió la cosecha de la tierra. Justo antes de la cosecha final, Dios manda un triple mensaje angélico. ¿Saben? La ciudad de Puebla se llama Puebla de los Ángeles de Zaragoza. Ese es su nombre. Este superpoder va a establecer un gobierno global. El mundo entero va a estar dominado por un poder político unido con un poder religioso. Lo que viene es terrible. Por eso Dios nos amonesta y dice, ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Cristo o al anticristo? ¿Al Cordero o a la bestia? ¿Al Creador o a la criatura? ¿Seguirás a Jesús o seguirás a la bestia? Y dice que si alguno adora a la bestia, va a ser atormentado con fuego y azufre. Y el que recibe la marca de la bestia no tendrá reposo de día ni de noche, sino que será quemado delante de los santos ángeles y del Cordero. Es terrible, pero Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos sean salvos. Y por eso Él manda este mensaje de amonestación. ¿Y cómo yo sé que este es el último mensaje? ¿Cómo yo sé que esta es la verdad presente para esta generación? Porque Juan dice, después de esto miré y vi una nube blanca y venía uno sentado en la nube que traía una hoz aguda y recogió la cosecha de la tierra. Justo antes de la cosecha final, Dios manda un triple mensaje angélico. ¿Saben? La ciudad de Puebla se llama Puebla de los Ángeles de Zaragoza. Ese es su nombre. Y por eso le llaman Angeleópolis. Angeleópolis quiere decir la ciudad de los ángeles. Yo quiero decirles a ustedes que han llegado a Angeleópolis 3 ángeles. 3 ángeles han sido enviados por Dios a la ciudad de Puebla. Y esos 3 ángeles traen el último mensaje de amonestación para la ciudad de Puebla y para el mundo entero. Si tú vienes y escuchas este mensaje de los 3 ángeles, comprenderás la verdad de Dios para esta generación. Dios no te puede obligar. Él mandó a Noé a construir un arca y Noé por 120 años predicó, pero muy pocos creyeron en él. Dios mandó a Juan el Bautista a anunciar la venida del Mesías, pero el pueblo que lo esperaba por 4000 años lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y Dios vuelve a mandar un mensaje de amor y misericordia. Pero Cristo mismo fue el que dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta? ¿Por qué habrá preguntado Jesús? Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra?
El mundo está desprovisto de fe. El mundo anda como loco corriendo una carrera que lleva a la perdición, tratando de llenar su vida con cosas superfluas, con vicios, con droga, con diversiones, con inmoralidad, con suciedad. El mundo no se da cuenta que va en una carrera loca a la destrucción. Y Dios en su misericordia envía el evangelio de salvación. Oh, si aquí hubiera venido un cantante popular, este lugar no entraría la gente. Tendrían que haberlo hecho en un lugar más grande. Pero no todos obedecen al evangelio. Siempre son los pocos los que aceptan y se salvan. No porque Dios quiere así, sino porque el corazón del hombre es muy duro.